Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3. Si lo tiene, dice amén. Si no, pues ahí lo sigue con su vista. Y dice así: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Decimos amén a esa palabra. Gloria a Dios. La bendición de la palabra, o bendecidos con la palabra, es el tema de esta mañana. Y fíjese que hay triple bendición ahí que vamos a estudiar. Dice que es bienaventurado el que lee, o sea, es bendito el que lee. Si usted lee su Biblia, ya está recibiendo bendición. Bienaventurado el que la oye. Si usted está escuchando la palabra, está recibiendo bendición. Pero no solamente el que lee, el que la oye, sino el que la practica, el que la guarda, está siendo bendito, dice la palabra del Señor. Y vamos esta mañana a hablar la importancia de que veamos que la palabra de Dios, hermanos, es algo tan precioso, tan grande, tan maravilloso, que debemos como hijos de Dios estar inmersos en esas tres áreas de nuestras vidas con relación a la palabra. Tenemos que estar leyéndola, tenemos que estar oyéndola y tenemos que estar haciéndola. ¿Cuántos dicen amén? Eso define verdaderamente si soy un creyente o no. No solamente un simpatizante, no solamente, ¿verdad?, o como dice la Biblia de Santiago, un oidor olvidadizo, sino un creyente que obedece. Gloria al Señor. Y esto es importante porque vamos a encontrarnos en el mundo que vivimos una corriente, y muchas corrientes podemos decir, que van a venir en contra de la palabra de Dios. Los sistemas, las creencias que tiene este mundo, que vienen incluso del infierno, porque dice el apóstol Pablo que en los postreros días vendrán doctrinas de demonios. ¿Dice o no eso? Dice la Biblia, ¿verdad? Doctrinas de demonios, es decir, que van a aparecer doctrinas verdaderas, pero vienen del mismo infierno, porque vienen ya contaminadas, mezcladas, para apartarnos de la verdad. No solamente ese movimiento, sino también el mundo avanza hacia un sistema totalmente ateo, religioso, sin valores, sin principios, que se volvieron enemigos de la palabra de Dios. De tal manera que la iglesia que sigue leyendo, oyendo y practicando la Biblia, cada día va a ir siendo un grupo minoritario, porque la corriente de este mundo, como dijo el Señor, es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y es angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. Por eso, hermano, sigue fundándote en la palabra de Dios todos los días. Empiezo aquí, la escritura nos dice que son bienaventurados los que oyen, leen y guardan, dice, las palabras de esta profecía. En un principio podríamos decir que se refiere al libro de Apocalipsis, sí, pero cuando leemos otros versículos de la palabra encontramos que toda la Biblia, podemos decir esta mañana, que es la profecía de Dios, la Biblia, la escritura. Observe estos versículos que vamos a leer en 2 de Pedro 1:19. Ahí nos muestra cómo el apóstol Pedro, que no tenía Nuevo Testamento, él declara la palabra profética refiriéndose solo al Nuevo Testamento, que no existía el Nuevo en ese momento. Observe lo que dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura en ese momento para Pedro? El Antiguo Testamento. Y él le declara que esa es palabra profética segura. Por eso aquí nosotros creemos en el Antiguo Testamento. Si no, pues tiene que volverse a recibir la enseñanza y la doctrina, porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hay que mantenernos atentos a la escritura, y en este caso la palabra profética del Antiguo Testamento. Pero Pedro también escribió otro versículo, 1 Pedro 1:10.
Y ahora sí podemos decir que él se está refiriendo al Nuevo Testamento, que está siendo predicado. No está escrito, pero está siendo predicado, porque Cristo comenzó a darnos el Nuevo Testamento por medio del Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas preciosas de nuestro Señor. Así es que podemos decir que Pedro también está pensando en la revelación que trajo Jesucristo después del Antiguo Testamento en 1 Pedro 1:10. Observe lo que dice aquí. Los profetas que profetizaron, eso es Antiguo Testamento, ¿de qué hablaron ellos? De la gracia destinada a vosotros. ¿Y cuál es la gracia, hermano? La revelación de Jesucristo, la venida del Hijo de Dios a la cruz, el evangelio de salvación, lo que está en el Nuevo Testamento. Eso profetizó el Antiguo Testamento, gloria al Señor. Por eso dice, ellos profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces se da cuenta de que la palabra del Nuevo Testamento también fue profetizada. Entonces el Nuevo Testamento es palabra profética también. Para resumir, toda la Biblia es un libro profético. Y por eso dice, bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las palabras de esta profecía. Gloria al Señor. ¿Y por qué la palabra profética, la palabra de Dios, hermano, nos bendice? Y es que el Señor Jesús fue claro allá en el desierto, en la tentación. Antes de empezar su ministerio dijo una gran verdad al diablo que lo tentó, porque él pasó un ayuno y le dice, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. El Señor dijo esta palabra que la aplicamos hoy. ¿Por qué la palabra nos bendice? Porque Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, no solamente de arroz, pan, frijoles y carne. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta entonces que la palabra de Dios es vida? La palabra predicada, el evangelio, lo que tú estás leyendo, lo que tú estás oyendo y lo que estás guardando es palabra que da vida y vida en abundancia. Eso no viene del arroz y del pan. Tu espíritu necesita palabra de Dios. Por eso estamos aquí esta mañana. Porque necesitamos la vida de la palabra. No podemos nosotros simplemente, hermanos, contentarnos con el alimento material. Dice que el hombre no solo vive de ese alimento, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo no solo somos cuerpo, somos seres espirituales. Tenemos un alma, un espíritu que aunque este mundo lo niegue porque no lo pueden ver y ellos simplemente creen en lo que ven, pero la Biblia dice que la fe no es por vista, la fe es creer lo que no vemos conforme a la palabra de Dios. Entonces creemos que hay un alma hambrienta, hay un espíritu necesitado y por eso la palabra no es material, la palabra es espiritual. Sacia la mente, el corazón, el alma y lo más profundo de nuestro ser. Jesús dijo esta hermosa palabra en Juan 6:36. Declaró qué era su enseñanza, qué era su predicación. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. Observe esa primera declaración. Eso concuerda con toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Usted recuerda que cuando Dios creó al ser humano, el ser humano estaba completo ya su cuerpo, pero no tenía vida hasta que sopló espíritu, aliento de vida en él. ¿Recuerdan eso? Entonces el ser humano no solamente es un cuerpo, necesita el espíritu que le da vida. Y Santiago dice que cuando el cuerpo está muerto es porque ya no tiene al espíritu dentro de él. Entonces nos enseña que el espíritu da vida, primer punto, pero sigue diciendo el Señor. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, mire, su predicación, su enseñanza, su evangelio, su doctrina, todo lo que el Señor habló, dice, son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Qué hermoso saber esta mañana que lo que estamos leyendo no es una letra muerta, no es un pensamiento de hombre, es la viva palabra de un Dios vivo que da vida y nos da vida eterna. Bendito el nombre del Señor.
Entonces estamos viendo de que por eso somos bendecidos al leerla, al escucharla. Pero no solamente leer y escuchar, sino al vivir conforme a esa palabra, vamos siendo, dice la Escritura, vivificados. Es decir, nuestra vida va aumentando, gloria a Dios. Por eso el Señor dice, yo les hablo palabra que es espíritu y es vida. Y eso se completa con Hebreos 4:12, dice, porque la palabra es viva y eficaz. Y en ese versículo sí nos muestra hasta dónde llega la palabra de Dios. Dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso millones de millones que han oído la predicación han sido quebrantados, porque la palabra dice que parte el alma y el corazón, que estaba dura, que estaba atrapada por el pecado, pero la palabra rompe el pecado y salva al alma y el espíritu y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y también dice que penetra hasta los tuétanos, es decir, hasta la médula. Tuétano es médula, la médula de los huesos, va hasta lo más profundo. Todo nuestro ser es tocado con la palabra. Así que cuando usted lee la Biblia, hermano, no está leyendo un libro religioso cualquiera. Está leyendo la propia vida de Dios en palabras. Está leyendo, está saboreando, está oyendo. Hermanos, una charla motivacional te puede dejar contento por un momento. Una clase teórica de ciencia te da a la mente conocimiento, pero nada te puede dar la vida que solo viene de la boca de Dios, que está en su palabra. Solamente con esta palabra el hombre siente la verdadera paz, siente el verdadero gozo, siente la verdadera libertad. Necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Necesitamos leer, oír y guardar la palabra. Porque dice, benditos son si la leen, si la oyen y si la guardan. ¿Estamos aquí, hermanos? Gloria a Dios, porque esto es porque la palabra nos bendice. Pero quiero entrar en detalle. ¿De qué manera la palabra te va a bendecir cuando la abres y la lees? Pareciera algo sin mucho efecto, sin mucha complejidad, abrir la Biblia y leerla. Pero de acuerdo a este texto, con solo leerla ya estamos siendo bendecidos. Con solo oírla ya está tocando. Entonces quiero entrar a este punto ahora. ¿Cómo nos bendice? ¿De qué manera esta palabra se cumple? Y que por eso nosotros no solamente nos vamos a quedar aquí con el deseo de oír esta palabra, saldremos de este lugar con el deseo de ir a ver nuestra Biblia que tenemos en casa. ¿Cuántos dicen amén? De querer seguir leyendo más, de querer seguir oyendo más. No nos vamos a conformar con un sermón en el domingo. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a entender cuán bendecidos somos si estamos constantemente leyendo, oyendo y practicando la Biblia. Vamos al punto entonces. Bienaventurados los que leen. El primer punto. Bendito eres cuando lees la Biblia. Mire, desde ahí ya usted puede sacar una conclusión. Si no se siente bendecido, si no se siente con gozo, si no se siente libre, le falta leer más la Biblia entonces. Porque dice, bendito eres cuando lees. Gloria a Dios que podemos leer. ¿Cuántos pueden leer? Gloria a Dios que nos ha dado la facultad de leer. Gloria a Dios que su palabra no solamente fue dicha y transmitida de boca en boca, sino que fue plasmada en un escrito para que hoy podamos leer la palabra de Dios que un día fue predicada. Esa es una bendición que tenemos hoy en día en el mundo, que podemos tener la palabra de Dios escrita. Salmo 1, creo que la bienaventuranza de esta persona, del justo que menciona ahí, está basado en el versículo 2. Pero voy a leer 1 y 2 de Salmo 1. ¿Por qué es bienaventurada esta persona o este tipo de persona? Mire lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hasta ahí podemos decir que es bendita la persona que no anda practicando el pecado o que no anda en los caminos impíos del mundo, sino que se ha apartado. Pero ¿cómo puede un hombre dejar el pecado? ¿Cómo puede el ser humano apartarse del mal consejo, del mal camino y alejarse de la silla de los que están ahí practicando el pecado? El versículo 2 creo que nos da la respuesta. No hay manera que el ser humano pueda aprender a hacer el bien y aprender a dejar el pecado si no estudia la palabra de Dios. No hay manera. No lo va a hacer automáticamente. Por eso el verso 2 nos dice, sino que, como quien dice, es por esto que Él es justo y anda en buen camino, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, saborea poder leer las escrituras, la palabra de Dios. En la ley está su delicia y en su ley medita. ¿Cuándo, hermano? Los domingos, de día y de noche. Es como comer todos los días. La lectura de la Biblia es como comer los 3 tiempos. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que nos enseña. Entonces, ¿por qué leerla nos bendice? Porque nos transforma, porque nos cambia. Por eso el salmista David decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119. ¿Con qué limpiará? Podríamos decir el hombre, el ser humano. Y él responde, con guardar tu palabra. La palabra meditar de día y noche se puede traducir, aman la palabra y alegremente la estudian día y noche. Hermano, si has descuidado la lectura bíblica, estás descuidando una fuente de bendición para tu vida y para tu familia. Vuelve otra vez a tener comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Continúa practicando si lo has hecho y conoce que al estarla leyendo, tú y yo somos los más beneficiados. Gloria a Dios. Es decir, somos recompensados. Para comenzar, decirte que leer la Biblia no es una opción. Leer la Biblia, las escrituras, es mandato de Dios. Comencemos por ahí. No te estoy animando a leer la Biblia, te estoy exhortando a leer la Biblia, que es diferente. Porque es tu deber y es mi deber. Como hijo de Dios, hermanos, si queremos estar fuertes y vencer a estas corrientes que mencioné al principio, de falsas doctrinas, de inmoralidad, de perversión, de antivalores, solamente fundados en la Biblia vamos a resistir este tiempo. Entonces vamos a ver el mandato, Josué 1:8. Ese mandato es para todos nosotros y podemos tener muchos versos, pero me conformo con mostrarte uno que es claro, que nos dice que tenemos que estar leyendo la Biblia. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca, subraya esa parte, de tu boca, este libro de la ley. Nunca, dice. Nunca dejes de que esta palabra se quite de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero explicar por qué en este tiempo se dice nunca se aparte de tu boca. Y nosotros estamos hablando aquí, nunca dejes de leerla. Sería esa la aplicación. Pero observa lo que te voy a explicar aquí. En una versión ya más actual, se entiende que la lectura, oiga bien, la lectura que se hacía antes, nunca se hacía en silencio. Le voy a dar este dato de la cultura del tiempo bíblico. Toda lectura se hacía en voz alta. Por eso ahora cobra sentido. Nunca se aparte de tu boca. Es decir, tienes que escucharte leyendo la Biblia. ¿Se entiende, hermano? Nunca se aparte de tu boca, porque para ellos era claro, para nosotros no. Porque usted abre la Biblia y usted dice, yo leo con los ojos solamente, con mi vista, en silencio. Claro que se puede. Y eso lo vamos a ver después. Pero el mandato que nos muestra la razón por qué hay que leer la Biblia
hablándola, leyéndola, pronunciándola, tiene beneficios, hermano, y se los voy a demostrar. Tiene beneficios que usted cuando abra la Biblia no solamente se quede con los ojos viendo, sino que como este versículo, que yo lo puedo ver 1:3, no solamente lo puedo ver con los ojos, sino que yo diga, bienaventurado el que lee. Lo estoy repitiendo con mi boca en ese momento. Y ese es el mandato. ¿Cuándo están entendiendo este punto? El mandato es hablar la lectura, que se escuche. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? Dios sabe por qué nos ordena leer con las palabras en la boca. Te voy a dar un efecto beneficioso de la voz. Voy a leer Habacuc 2:2, que es un texto más del tiempo del Antiguo Testamento, donde era común y natural. Cuando la gente decía, lean, significa, háblenla en voz alta. Esa era ya la interpretación, no tenían que explicarlo. Por eso cuando el Señor da una profecía y le ordena al profeta que la escriba para que se lea, lo voy a leer primero como está escrito y luego en la versión popular para que se vea más nítido, más claro el sentido de la lectura del tiempo bíblico. Dice Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Se fija que Dios tiene propósito por el cual mandó a escribir a los santos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Escribe. Ningún hombre, dice Pedro, escribió por voluntad humana. Fueron inspirados a escribir por el Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Es la palabra inspirada por Dios. Ningún hombre quiso escribirla. Dios le dijo que escribieran. Y este es un buen ejemplo para que usted vea cómo siempre les estaba diciendo el Señor esta misma palabra. Escribe la visión. Escribe, dice, y Jehová me dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Eso es lo que había en ese tiempo, tablas de piedra, no había papel como tenemos e imprenta. Escríbela en tablas para que corra el que leyera en ella. Ahora escuche el sentido cuando uno va a traer qué quería decir ese versículo si hoy lo oyéramos en nuestro tiempo. Dice aquí esta versión, dice, escribe la visión y ponla claramente sobre tablas, para que el que lea de ella en voz alta lo haga con rapidez y sin error. Miren qué bonito. Ahora ya entendemos por qué Dios siempre le decía a los escritores, a los profetas, que escribieran. Y la segunda razón ahí que le dice para que el que la lea de corrido. Pero no logramos captar que detrás de eso está la costumbre que debían leerla en voz audible, en voz alta. ¿Qué beneficios tiene? Y usted puede leerlo, hermano. Ahora la información está ahí, ¿verdad? Saturada en nuestras redes, en Google. Usted puede leer y póngalo. Beneficios de leer en voz alta, póngalo. Y se va a sorprender de los avances de la ciencia, la psicología, la neurología, cómo nos impacta la lectura en voz alta. ¿No es verdad que a los niños los ponen a leer en voz alta? Eso tiene una base científica que no lo sabían ellos, pero Dios, el que conoce todo, por eso nos manda a leer en voz alta. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando leemos, y le doy aquí rápidamente unos beneficios, dice que cuando tú lees en voz alta te mejora la memoria. Oiga bien eso. Las personas que dicen, es que se me olvidan las cosas, póngase a leer en voz alta la Biblia. Se le mejora la memoria. Son estudios y ahí están en las redes. Dice que mejora la comprensión. No es lo mismo que uno lo esté leyendo calladito, que cuando lee en voz alta, como que se despierta la comprensión. Se mejora, dice también aquí, la expresión y la pronunciación. Usted dice, es que yo no puedo hablar en público, me da pena. Lea más y va a poder hablar mejor en público. La gente que habla más en público es la gente que lee más. Usted quiere mejorar esa capacidad, lea más en voz alta. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso hay beneficio. Y si usted quiere le agrego uno más. ¿Sabe que por qué tenían que aprender a leer ellos en voz alta? Porque en aquel tiempo no habían tantas escuelas y universidades como hoy. El sistema de leer en voz alta era un método de alfabetización. Es decir, la gente aprendía a leer leyendo en voz alta. Mire qué interesante. Eso es, hermano,
Eso es, podremos decir, revolucionario, eso es actual, eso es de ciencia moderna, pero Dios ya lo sabía porque lo sabe todo. Leer en voz alta, la gente puede aprender a leer. Yo en mi familia tengo una abuelita que me enseñó el evangelio a mí desde muy niño, y ella era una persona que no sabía leer, pero ella aprendió a leer en la Biblia. La Biblia te puede enseñar a leer, gloria al Señor, leyéndola en voz alta. Dele aplauso al Rey porque eso es maravilloso. Oh, gloria a Dios. Por eso cuando la Biblia siempre dice lee, no se aparte de tu boca, ya estamos claros que es lectura audible, voz alta. Ahora bien, si usted dice yo quiero leer la Biblia pero no quiero perturbar a nadie, en ese caso está bien. Pero si está solo en su casa, si está tranquilo, con confianza, incluso en grupo, ¿cómo van a leer solito, calladito? Hermano, benefíciese de la lectura en voz alta. Lo segundo, no solamente va a beneficiar tu voz, es decir, con la voz, sino que también cuando estamos leyendo estamos usando los ojos. Y ahí viene otra gran bendición, porque estoy usando dos sentidos en ese momento. Entonces estoy viendo y le estoy leyendo. Mire Proverbios 4:20, y aquí veo, ahí está la gran y mejor bendición para leerla en voz alta, gloria al Señor. Es algo que ellos lo entienden y por eso está muy claro. Pero para nosotros tenemos que descubrir por qué se manda a leer. Bienaventurado el que lee. Pero significa bienaventurado el que lee en voz audible. Bienaventurado el que la lee pronunciándola. Proverbio 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Verso 21, no se aparten ¿de dónde? De tus ojos. Vamos a entrar al otro punto de oírla. Pero además de oírla, usted debe tener la Biblia delante de sus ojos. Amén, hermano. Ese es el mandato de Dios. Dios quiere que todos nosotros tengamos las escrituras delante de nuestros ojos. Está bien que ahorita usted dice, no tengo la Biblia. Ok, está bien, está oyendo. Está bien, pero usted tiene que ir a ver con sus ojos la Biblia. No hay atajo, hermano. No sé si lo entienden, lo siento un poquito quieto, pero no hay atajo, no te puedes conformar con oírla. La palabra dice, bendito el que la lee. Y cuando la lee, tienes que ponerla delante de tus ojos y tienes que abrir tu boca y ahí eres bendito, gloria al Señor. Por eso decimos, ¿cómo me bendice la Biblia? ¿Cómo? Pues si no la estoy usando, no la estoy leyendo. Y menos estoy aprovechando el recurso de la voz audible. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Mire el efecto cuando estamos constantemente día y noche. Imagínense que el mandato es día y noche. Eso significa siempre. ¿Cuál es el efecto de una persona que lee la Biblia diariamente? Que delante de sus ojos tiene las promesas, los mandamientos y que la está leyendo con su voz audible. Verso 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¡Gloria a Dios! Aquí hay medicina. Cuando estoy leyendo me estoy metiendo vitamina. Me estoy metiendo, hermano, bendición del cielo. Entran por mis ojos. Oh, gloria a Dios. Estoy recibiendo las mejores vitaminas, los mejores antibióticos, los mejores medicamentos que no existen en esta tierra. Vienen por leer las escrituras. Gloria a Dios. Por eso una persona, aunque tenga su estante lleno de medicina, si no lee la Biblia, esas medicinas pueden fallar y no hacerle nada. Pero una persona que lee la Biblia, esa persona va a ir sintiendo el efecto de la palabra de Dios, porque será, dice, medicina a su cuerpo. No te digo esta mañana que abandones tu antihipertensivo, pero usa la medicina de la Biblia también esta mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? Y verás cómo te vas a sentir mejor. Y de repente el Señor aumenta tu fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y usted dice, yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Por su llaga fuimos curados. Y esta Biblia, esta palabra fue la mejor medicina, porque la
medicina no te va a dar lo que da la Biblia, que trae no solo la salud, sino la paz, el gozo, el amor, la libertad, la victoria. La palabra es verdadera medicina. Gloria al Señor. Ya vimos entonces por qué somos bienaventurados al leerla. ¿Cuántos van a leer más la Biblia? Gloria a Dios. Comprometámonos esta mañana a decir, al salir de aquí, yo voy a ir a agarrar mi Biblia, la voy a desempolvar y voy a empezar a leerla más. Gloria a Dios, te digo, porque dice que está polvosa. De repente hay algunas Biblias que están empolvadas. Sí, hermano, en serio. Necesitamos volver a leer más la Biblia. Pero segundo, bienaventurado el que la oye, dice. Gloria a Dios, porque esta mañana no tenemos que hacer nada más que poner el oído atento a la palabra del Señor. Y solo escucharla ya te está bendiciendo. Pero ten cuidado, que el diablo sabe. Te distrajo toda la semana, no pudiste abrir la Biblia y te puede estar distrayendo ahorita para que ni ahorita puedas escuchar la predicación. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pon tu oído. La Escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que decirle al Señor, Señor, yo tengo oídos para oír tu palabra. Y nada me va a distraer para oír tu palabra. Porque cuando el diablo te distrae es porque te quiere robar la bendición que viene de oír la palabra. Que no nos gane esta mañana la bendición que estamos recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 8:34. Proverbios 8:24 confirma esta bienaventuranza del que está oyendo, hermano. Por eso usted puede oír aquí, pero no se quede solo oyendo aquí. Así como dijimos, vamos a leer más la Biblia. Podemos ir oyendo la palabra de Dios. ¿Verdad que podemos ir oyendo en cualquier lugar? La puede poner en un audiolibro, la puede poner y la va oyendo. Una predicación la va oyendo. Entonces no deje de leer y no deje de escuchar. Ese es el secreto que nos está diciendo la palabra. Constantemente vamos a oír, dice Proverbios 8:34, bienaventurado, que es bendito, el hombre que me escucha. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Esa es una referencia al templo, a la casa de Dios. Bienaventurados todos los que vinieron esta mañana a escucharme, dice Dios, los que se levantaron, los que velan para oír la palabra de Dios. Bienaventurados somos esta mañana. Gloria a Dios. Oh, cuánto el Señor anhela y desea que más escuchen la palabra de Dios. Son benditos los que vienen, dice, a mis puertas, los que entran por esa puerta para oírme. Ten claro, hermano, que yo no estoy predicando mis palabras, te estoy hablando las palabras de Dios. Por eso él dice, bienaventurado el que me escucha. Cantares 8:2 es un texto poético. Pero aún un texto poético tiene verdades profundas espirituales, porque es palabra de Dios. Y dice Cantares 2:8, en aquella historia de amor entre la tsunamita y el rey Salomón, se describe esta verdad que aplicamos a la palabra escuchada, a la voz que viene a nuestros oídos. Dice Cantares 8:2, la voz de mi amado. ¿Sabe quién es nuestro amado? Jesucristo. Él es el esposo de la iglesia. Él es el amado de nuestra alma. Y por eso esta mañana que estás oyendo esta palabra, estás escuchando la voz de tu amado. Él está hablando al que ama tu alma. La voz de mi amado, dice, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Hay una versión que me gusta, que dice así, la voz de mi amado viene trepando las montañas, atravesando las colinas. Yo te digo esta mañana, Jesucristo hace más de 2000 años comenzó a predicar este evangelio, pero no se quedó allá en Israel, salió a Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, cruzó mares, cruzó ríos, cruzó montañas y llegó aquí, y aquí está la voz de Dios, aquí se está oyendo la voz del Señor por toda la tierra, salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras.
El diablo y el mundo no han podido acallar esta voz. Porque esta voz, hermano, ha venido de Dios y no hay hombre en infierno que pueda parar y detenerla. Por eso dice la voz de mi amado, ha venido atravesando. Mire cómo la voz de nuestro amado nos ha venido buscando. ¿Y dónde te vino a hablar? Hoy aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él sabe que nosotros necesitamos de esa palabra para vivir, como dijo el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso esa palabra va a cruzar fronteras, hermano, y esa palabra ha cruzado las barreras aún de países que parecen herméticos, enemigos de la palabra, pero ahí se está oyendo la palabra de Dios. La palabra se está predicando en China. ¿Cuántos alaban a Dios? Se está predicando en Rusia, se está predicando en Cuba, se está predicando en todo el mundo, porque la palabra no está presa. Y ella tiene poder para llegar donde nosotros no podemos llegar. ¿Por qué? Porque dice la voz de mi amado. Esto no es una ideología, esto no es una religión, no es una doctrina. Es la voz de mi amado. Usted tiene que definir eso esta mañana. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la predicación? ¿Qué es la palabra de Dios? Es la voz de mi amado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor estaba predicando, hizo una alusión a un hecho histórico. Voy a leer el hecho histórico y luego leo lo que Jesús dijo. Voy a ir a 1 Reyes 10:8. Este es el hecho histórico, lo que pasó. Y luego vamos a ir a Mateo 12:42, donde el Señor usó ese ejemplo para el tema de oír, la bendición que tenemos, la dicha. ¿Cuánto creen esta mañana que usted es privilegiado con estar oyendo esta mañana? Somos privilegiados por estar oyendo la voz de nuestro amado. 1 Reyes 10:8 es la historia de una reina en los tiempos de Salomón. La reina de Sabá, reina del sur se le conoce, que oyó la fama de Salomón y dijo: yo voy a oír a ese hombre sabio que es muy famoso, yo quiero escucharlo. Y luego que ella lo escuchó, quedó, hermano, sorprendida, admirada, impactada, y dijo estas palabras. 1 Reyes 10:8, y le dijo a Salomón: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Esa reina diría lo mismo de nosotros esta mañana. Bienaventurados tus siervos, que están continuamente delante de ti, oyendo tu palabra, tu sabiduría. El Señor usó este ejemplo para referirse a Él, porque Él era la sabiduría de Dios. Él era la palabra encarnada. Y por eso en Mateo 12:42, mire la advertencia que le da a aquellos que pudiendo oír no quieren oír. Y por eso dice Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio. Fíjese bien cómo el Señor justifica que esta mujer creyó en el Dios de Salomón por haber ido a escuchar. Y aquellos estaban delante de la palabra viva, la palabra encarnada. Ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores hablando. Y dice: la reina del sur se va a levantar en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, en este lugar dice: más que Salomón, en este lugar, aquí hay uno más grande, aquí hay uno más grande que Salomón. Gloria al Señor. Aquí está uno mayor que Salomón. Y aún así ustedes no quieren oír, le dijo el Señor. ¿Cómo es posible que aquella quiso oír? Vino miles de kilómetros viajando para escuchar la sabiduría de un hombre que Dios le había dado a Salomón. Pero aquí está él, la sabiduría encarnada, la voz del amado. Aquí está uno más grande que Salomón, dijo el Señor. Aquí está el Señor esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gracias, Señor, porque estamos oyendo la voz del amado. Gloria a Dios. Bendito su nombre. También en Mateo 13:16 el Señor les da esta palabra a ellos y les dice:
Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Somos bienaventurados, por eso decía, hermano, qué bienaventurados somos, qué privilegio tenemos que tengamos una Biblia en nuestras manos. Qué privilegio tenemos que podemos abrirla sin miedo. Porque quiero que usted sepa que en los lugares donde está prohibido el evangelio, la predicación, es un delito leer la Biblia. Son perseguidos y echados a la cárcel. Y nosotros, nadie nos está persiguiendo y no abrimos la Biblia que tenemos. Así es que estamos desperdiciando la bendición. Por eso dice, bienaventurados ustedes que ven y oyen lo que oyen, gloria a Dios. ¿Sabe que hay un momento en que Jesús estaba enseñando su palabra, su enseñanza de vida? Eso no lo voy a leer, pero está ya en Lucas 11, 27 en adelante. Dice este relato, para que usted lo anote y lo lea en su casa. Dice que cuando estaba enseñando a la multitud, una mujer se levantó de en medio de la multitud y estaba tan impactada por oír la voz del maestro, de su amado, que dijo esta mujer desde lo profundo de su alma: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús se levantó y le dijo: antes, bienaventurados son los que oyen mi palabra y la guardan. Dele gloria a Dios, aleluya. Más bienaventurado que la Virgen María, imagínense, por estar aquí oyendo la palabra. Wow. Yo no sé si a usted le da esto decir wow, pero qué tremendo que yo sea antes bienaventurado que la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella cumplió su llamado, su rol. Pero qué hermoso que nosotros podamos querer oír la voz de nuestro amado. Gloria a Dios. Somos bienaventurados con leer y con oír la palabra de Dios. Pero voy al último punto, donde creo que si no viene este tercer punto, podemos quedar debilitados todavía y podemos perder lo que hemos ganado. Si la leemos y la oímos, estamos benditos. Pero si no la practicamos, queda como un portillo para Satanás para robar la palabra que él puso en nuestro corazón. Si no la practicamos, si no la vivimos, si no la obedecemos, Satanás se puede aprovechar de eso y robarte lo que has oído, lo que has leído. ¿Cuántos saben eso, hermano? El Señor predicó de la parábola del sembrador. Hay 4 tierras ahí que están en los evangelios. En cualquiera de ellos, Mateo, Marcos, Lucas, lea la parábola del sembrador y dice: vea cómo el diablo robó la semilla, la que simboliza la palabra sembrada. Por eso la palabra está sembrada en tu corazón, porque la estás leyendo, la estás oyendo. Pero ¿cómo vas a impedir que el diablo te robe la palabra? Viviendo lo que dice la palabra, obedeciendo la palabra, que es el tercer punto. Bienaventurados los que guardan las cosas aquí escritas. Salmo 119, verso 2. Fíjese que si usted quiere empezar a leer y decir: yo quiero tener una idea, ¿qué era la Biblia? ¿Cómo miraba? ¿Cómo la Biblia habla de sí misma? Lea todo el Salmo 119 y tiene mucho que leer ahí. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia y es un capítulo dedicado a la Biblia. Interesante, dedicado a la ley, a la palabra de Dios. Por eso Salmo 119 verso 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. Vamos bien ahí, hermanos. Hemos venido viendo que bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, pero ahora estamos diciendo bienaventurado el que guarda. Tenemos que tener esos 3 elementos. ¿Cómo se guarda la Biblia? 3 ideas y voy aquí a terminar. ¿Cómo se guarda la palabra? Ya la leí, me llené de gozo. Ya la oí, me siento contento y bendecido. Pero ¿cómo guardo la palabra para completar la triple bendición que trae la Biblia? Número 1, la palabra que se guarda es una palabra que se retiene, reteniéndola. ¿Cómo, hermano, dije? Reteniéndola. No como dice la Biblia, oidor o olvidadizo. Y el dicho popular dice: entró por un oído y salió por otro. Aquí, para que la palabra te pueda bendecir, que tú digas: yo la estoy guardando, es lo que tú aprendes de la Biblia,
tú lo retienes, que no se te olvide. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 3:18 dice así esta palabra, hablando de las escrituras: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Echar mano es tomarla, es decir, hacerla tuya. Yo hago mía la Biblia, yo hago mía esta palabra. ¿Cuántos pueden decir: la Biblia es mi manual de vida, la Biblia es mi modelo para vivir? Y echar mano de ella es decir, yo me comprometo a vivir conforme a esta palabra. Es un compromiso. Por eso dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Pero una persona que la oyó, la leyó, pero no se compromete a retenerla, en cuanto sale del templo, a la primera tentación se va, se deja ir. Y el diablo te amenaza y te amedrenta, y tú dices, no, es que no quiero quedar en ridículo, en vergüenza. Tengo vergüenza de decir que soy cristiano. No la retuviste, porque dice la palabra de Dios: el que se avergüence de mí en esta generación, también yo me avergonzaré delante de mi Padre en aquel día de él. Por eso es que tenemos que retenerla, es afirmar que creemos en esta palabra. Y aunque el mundo entero no quiera creer, usted se para firme y dice: yo sí creo lo que dice la Biblia. Yo sí creo lo que dice las escrituras. Aunque me lo diga un científico, aunque me lo diga un político, aunque me lo diga un famoso, usted diga: yo no sé nada, pero yo creo la Biblia. Como dijo aquel ciego, y le dijeron: hey, este que te sanó es pecador. ¿Y qué dijo el hombre? Yo no sé si es pecador. Yo no sé nada de teología, yo no sé nada de doctrina, yo no sé nada de sus cosas. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora soy cambiado, tengo nueva vida, tengo gozo en mi alma. Entonces usted tiene que retener la palabra en su corazón, hermano, para que el diablo no le quite lo que Dios ha hecho en su corazón. Bienaventurados los que la retienen. Segunda manera de guardar la Biblia es entendiéndola. Como dije, sabe que no basta con que usted repita y repita y repita. Usted debe entender lo que está hablando. Cuando usted entiende lo que cree, usted es más fuerte y más sólido en esa palabra. Porque cuando usted diga, yo voy a decir lo que me enseñaron en la escuela dominical, o el pastor dijo, y voy a defenderme con eso, pero viene el contraataque del enemigo y usted dice: ¿y por qué crees en eso? Lo dejó callado el enemigo. Porque usted no sabe defenderse, usted no sabe argumentar. Por eso necesitamos estudiar más la Biblia. Necesitamos comprender las escrituras. Así como yo hice ese ejercicio de qué significa que nunca se aparte de tu boca, un estudio nos llevó a entender de qué es hablarla en voz alta. Eso es estudiar la Biblia, no solo leerla. Entonces usted necesita profundizar. ¿Qué necesitamos? Dije, es echar raíces en las escrituras. Y usted diga: yo no me voy a quedar callado, me dejó callado, pero voy a ir a estudiar y le voy a responder mañana lo que me preguntaron. Usted, hermano, no se amedrente porque no conozca algo. Alguien le puede enseñar lo que usted no sabe. Lea la Biblia, busque un maestro, busque un líder, busque a su pastor, busque a un guía para entender. Porque dice que la segunda manera no solo es retenerla, sino entender. Proverbios 16:20. Proverbios 16:20. Hermano, y hay muchos pasajes de la Biblia que el Señor dijo: el que lea entienda. El que lee entienda. Pero Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien. ¿Quién hallará el bien? El entendido en la palabra. Hay personas que dicen: no, es que estudiar eso no. Yo no creo en estudiar. ¿Cómo va a entender la Biblia si no estudia la Biblia? Para entender algo hay que estudiarlo, ¿sí o no, mis hermanos? Para que usted pueda entender cómo opera un vehículo y pueda repararlo, debe estudiar mecánica. Para que usted pueda reparar una luz, tiene que estudiar electricidad. Para que usted pueda entender la Biblia, hay que estudiar la Biblia. No hay otra manera. Bienaventurado, por eso el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Es bienaventurado entonces el que está estudiando la Biblia.
Hay un pasaje en los Hechos de las Escrituras, creo que es Hechos 19, donde dice que Pablo estaba en una ciudad en Berea y predicaba. ¿Y sabe lo que hacía la gente? Dice que agarraba las Escrituras y iban a ver si lo que Pablo decía era verdad. Debemos tener el espíritu de los hermanos de Berea, que todos los que oyen van a ir a revisar si eso es así. ¿Cuántos dicen amén? Vas a comprometerse de aquí en adelante, no solo a leer, no solo a oír, sino a retener y a entender, a estudiar la Biblia. Y por último, pues decimos viviendo, practicando la Biblia. Y esto es lo que el Señor dice en Juan 13:17. La tercera bienaventuranza se completa aquí entonces cuando decimos: no solo venimos a oír y a leer, venimos a salir, a recibir para salir a practicarla. Dice Juan 13:17. Yo quiero que todos leamos este último versículo, por favor, porque es la palabra de Jesús, no es mía. Y usted debe declarar, hemos dicho que hay que hablar la palabra, ¿sí o no? Yo quiero que usted se oiga diciendo lo que Jesús dijo, repitiendo lo que Jesús dijo. Por favor, todos digamos Juan 13:17. 1, 2, 3. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén, aleluya. Así somos bienaventurados. Sí las hicieres. No dice que sos bienaventurado si ya lo sabes, ¿verdad que no? Hay mucha gente que sabe de Biblia y la usan solo para discutir y para pelear. Dice el Señor: eres bienaventurado si sabes, pero si las haces. Oh, gloria a Dios.